Muy buenas tardes con todos, somos del grupo 4 y les vamos a presentar acerca del análisis e identificación de riesgos en proyectos informáticos. Como tal de índice tenemos lo siguiente: los objetivos, identificación de riesgos, análisis de riesgos, las conclusiones, recomendaciones y finalmente la bibliografía. Como objetivos tenemos los siguientes, que son conocer las definiciones y características de la identificación y análisis de riesgos, conocer e interpretar la definición, características y registro de riesgos utilizadas en proyectos informáticos, establecer la importancia de una correcta implementación de gestión de riesgos y verificar y estudiar la definición, las características, los tipos de análisis y las herramientas usadas en la gestión. Para los procesos de la gestión de riesgos tenemos diferentes fases como tal: la fase de planeación, la identificación de riesgos, el análisis cualitativo de los riesgos, el análisis cuantitativo, el plan de respuesta y finalmente el monitoreo y control de riesgos. Para la identificación de riesgos tenemos que, en sí, identificar los riesgos es el proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden afectar el proyecto y se documentan sus características. Entre estas personas que pueden estar participando en este proceso están el jefe de proyecto, los miembros del equipo del proyecto, los clientes, los usuarios finales, siendo así que los stakeholders son los interesados en el proyecto. Los tipos de riesgo. Existen 4 tipos de riesgos que son los siguientes: los conocidos, desconocidos, positivos y negativos. Los conocidos son identificados y analizados justo en esta etapa. Es posible planificar respuestas para ellos. Los desconocidos no han sido identificados en la etapa mencionada y para su tratamiento se les asigna una reserva de gestión. Para los positivos se puede decir que son oportunidades en los cuales se busca explotar estas mismas para mejorar la probabilidad de ocurrencia e impacto. Y las negativas son amenazas y se buscan evitar los riesgos. Como herramientas de la identificación de riesgos tenemos varias, entre las cuales tenemos la revisión a la documentación, las técnicas de recopilación de información, un checklist de todo, haciendo un correcto análisis de los mismos, un análisis de supuestos, unas técnicas de diagramación, un análisis FODA y también finalmente un juicio de los expertos. Como tal, cada una, por así decirlo, es importante, pero la revisión de la documentación se centra en revisar consistencia entre los planes de gestión. Las técnicas de recopilación de información existen 4 como tal: la tormenta de ideas, la técnica Delphi, las entrevistas y los análisis de causa raíz. En el checklist se hace un análisis histórico de antiguos proyectos. En los análisis de supuestos solo se refieren a identificar riesgos relacionados con un carácter inexacto. Las técnicas de diagramación buscan las causas de los riesgos. El análisis FODA busca las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y finalmente, la opinión de los expertos es asegurar una identificación exhaustiva de los riesgos en el proyecto. Bueno, yo les voy a hablar sobre el registro de los riesgos. Tenemos como primer paso que los resultados de los procesos de identificación de riesgos deben ser identificados de buena manera con métodos y herramientas que a continuación les vamos a explicar. Como siguiente paso tenemos, síguele por favor, se debe listar todos los registros identificados. Esto nos va a permitir tener un mejor control de los registros y una mejor identificación con los riesgos enlistados. Estos riesgos, a su vez, son priorizados y el plan de acción es creado como dirigir estos riesgos. Esto nos va a permitir dirigir, manejar y gestionar de mejor manera los riesgos ya identificados. Algunas prioridades de riesgos altos pueden ir mediante un riguroso proceso de evaluación, como análisis, mitigación, planeación, las cuales las presentaremos en la siguiente tabla, que la graficaremos a continuación. Tenemos un ejemplo de registro de riesgos. En este ejemplo tenemos un riesgo, una prioridad, una probabilidad, un impacto y una causa, detallando los riesgos con sus características de acuerdo a la organización. Tenemos la probabilidad de la pérdida, la magnitud de la pérdida, esto está hecho en semanas, y la exposición al riesgo, que también está hecho en semanas. Y como resultado final podemos tener que la prioridad es alta, la probabilidad media, el impacto está en suspenso y la causa es la ausencia de clase de pocos ejercicios. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca del análisis de riesgos. En este caso, el análisis de riesgos básicamente es un proceso sistemático, en este caso que nos permite estimar una probabilidad de ocurrencia y la magnitud de la pérdida o impacto que tiene cada uno de estos riesgos identificados.
Esto nos ayudará a reducir la incertidumbre de la medida y del resultado del acontecimiento asociado. También se puede decir que consiste en adelantarnos a lo previsto y a los imprevistos que se puedan ser expuestos. Por otro lado, también nos permite identificar los eventos, peligros, amenazas o situaciones iniciales que crean estos riesgos. Además, también podemos decir que nos permite estimar la probabilidad de la ocurrencia que suceden estos riesgos y su consecuencia para cada riesgo y el momento esperado de cada riesgo. Hablemos acerca del análisis cualitativo de los riesgos. El objetivo de este análisis básicamente es definir de manera cualitativa la importancia de cada riesgo. En sí, básicamente, podemos decir que tiene tres partes importantes: desarrollo rápido y fácil, que es subjetivo, y las herramientas nos ayudan a conducir estos análisis de riesgos que incluyen monitoreos y análisis de valor. Aparte, aquí, como podemos ver en esta tabla, es un ejemplo de análisis cualitativo donde se refleja el riesgo, la prioridad que es alta, la probabilidad que es media, el impacto que tiene que es en suspenso y la causa que puede ser de ausencia a clase de pocos ejercicios. En este caso tenemos que las técnicas de análisis de este análisis de riesgos tiene 5 partes: juicio experto, tablas de impacto, matrices de la probabilidad de impacto, agrupación por causas y agrupación por prioridad temporal. Vamos a hablar acerca de las tablas del impacto. A continuación, estas tablas de impacto, como se presentan en esta gráfica, es un ejemplo básico de las definiciones de los impactos de los riesgos para 4 objetivos diferentes. Estos se deben adaptar básicamente al proyecto individual y a los umbrales de riesgo que existe dentro de la organización, dentro del proceso de la planificación en la gestión de los riesgos. Las definiciones del impacto pueden desarrollarse para las oportunidades de forma similar. Ahí podemos ver los objetivos del proyecto, que son coste, tiempo, alcance y calidad. En este caso se demuestra una escala relativa o numérica que puede ser muy baja, moderado, alto o muy alto. También tenemos aquí una matriz de probabilidad de impacto. En este caso podemos decir que se puede ver la estimación probabilística que tiene cada riesgo con su ocurrencia de impacto, con el objetivo de verificar si esto ocurre si el riesgo es bajo o es alto. Y esta matriz va a determinar el riesgo y la puntuación, baja, media o alta. A continuación, mi compañero, análisis cuantitativo de riesgos. A continuación tenemos el análisis cuantitativo de riesgos, que nos permite verificar y analizar de mejor manera los riesgos de una manera cuantificada para verificar sus costos, precios e inversiones a los que podemos acudir para invertir en ellos. Síguele, por favor. Ya, a continuación tenemos el flujo del análisis cuantitativo de riesgos, que tenemos 3 características: las entradas, las herramientas y técnicas, y las salidas. En las entradas podemos verificar que el plan para la dirección del proyecto debe ser guiada metódicamente, los documentos del proyecto deben ser detallados y adjuntados al archivo. Los factores ambientales del proyecto también influyen de manera general, ya que no estamos exentos de ellas, y los activos de los procesos de la organización. También tenemos herramientas y técnicas como los juicios de expertos, que a continuación mi compañero los definirá de mejor manera, las habilidades interpersonales, la facilitación, las representaciones y certidumbre, el análisis de datos, el análisis mediante árbol de decisiones y el diagrama de influencias. En las salidas tenemos actualizaciones a los documentos del proyecto y el informe de riesgos. Bueno, tenemos como herramientas y técnicas los juicios de expertos. Los juicios de expertos se deben tomar en cuenta la pericia de los individuos o grupos que tengan conocimientos especializados o capacitación en los siguientes temas: la traducción de la información sobre los riesgos individuales del proyecto y las fuentes de incertidumbre en entradas numéricas para el modelo de análisis cuantitativo de riesgos.
la selección de la representación más apropiada de la incertidumbre a fin de modelar los riesgos particulares u otras fuentes de incertidumbre, las técnicas de modelado que resulten apropiadas en el contexto del proyecto. La identificación de qué herramientas serían las más adecuadas para las técnicas de modelado seleccionados y la interpretación de los resultados del análisis cuantitativo de riesgos. La siguiente técnica sería la recopilación de datos. Las entrevistas se pueden utilizar a fin de generar entradas para el análisis cuantitativo de riesgos, valiéndose de las entradas que incluyen riesgos individuales del proyecto y otras fuentes de incertidumbre. Esto es particularmente útil cuando se requiere información procedente de los expertos. El entrevistador debería promover un ambiente de confianza y confidencial durante la entrevista a fin de fomentar contribuciones honestas e imparciales. La siguiente tenemos las habilidades interpersonales y de equipo. Las habilidades interpersonales y de equipo se pueden utilizar en este proceso incluyen, entre otros, la facilitación. Un facilitador experto es útil para la recopilación de datos de entrada durante un taller de riesgos que involucre a los miembros del equipo del proyecto y a otros interesados. Los talleres facilitadores pueden mejorar la efectividad mediante el establecimiento de una clara comprensión del propósito del taller. Por último, tenemos como técnica la representación de la incertidumbre. El análisis cuantitativo de riesgo requiere entradas a un modelo de análisis cuantitativo de riesgo que refleje riesgos individuales. Por la siguiente tenemos el análisis de datos, hablaremos de la simulación. El análisis cuantitativo de riesgos utiliza un modelo que simula los efectos combinados de los riesgos individuales del proyecto y otras fuentes de incertidumbre a fin de evaluar su impacto potencial en la consecuencia de los objetivos del proyecto. En la siguiente tendríamos el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad ayuda a determinar el riesgo individual del proyecto u otras fuentes de incertidumbre que tienen impacto con mayor potencial sobre los resultados del proyecto. En la siguiente herramienta tendríamos el análisis mediante el árbol de decisiones. Los árboles de decisiones se utilizan para apoyar la selección de mejor curso de acción entre varias alternativas. Las trayectorias alternativas a través del proyecto se muestran en el árbol de decisiones utilizando ramas de alternativas. La siguiente herramienta sería el diagrama de influencias. Los diagramas de influencia son ayudas gráficas para la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Un diagrama de influencia representa un proyecto o situación dentro del proyecto como un conjunto de entidades y resultados e influencia, junto con las relaciones y efectos entre ellos. Como conclusiones, todos los proyectos son riesgosos, ya que son emprendimientos únicos con diferentes grados de complejidad que tienen un objetivo de ofrecer beneficios. Se dedican a esto dentro de un contexto de restricciones, suposiciones, al tiempo que responden a las expectativas de los interesados, las que pueden ser contradictorias y cambiantes. Las organizaciones deben elegir enfrentar el riesgo del proyecto de una manera controlada e intencional para crear valor equilibrado al mismo tiempo, el riesgo y la recompensa. Las definiciones, características y herramientas son importantes en la planificación de la gestión de riesgos. Nos permite conocer a profundidad un problema, riesgo y estudiarlo con el fin de verificar su análisis y resolver su posible problemática. Bueno, como para finalizar estas conclusiones tenemos que las herramientas para el análisis cuantitativo son juicio de expertos. También podemos tener que la gestión de riesgos del proyecto incluye procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión y la identificación y análisis. Siguiente, por favor.
Bueno, como finalización tenemos algunas recomendaciones que dar, que al finalizar la identificación y análisis de riesgos se debe planificar una respuesta ante los riesgos. El beneficio para planificar esto se identifica de formas adecuadas, abordando los riesgos del proyecto de forma individual y de forma general. Y este proceso también asigna recursos e incorpora actividades como documentos, planificación, guía del proyecto, etcétera. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.